Bien, y seguimos informando en Proindustria. Si queremos actualizar datos ahora acerca de cómo se encuentra la navegabilidad de los ríos, también con relación a los dragados actuales, las diferentes licitaciones en los ríos de nuestro país. Para eso ya estamos en este contacto para hablar con Esteban Dos Santos, presidente de CAFIN. Muy buenos días, presidente. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias por la invitación, un gusto compartir siempre con usted y la audiencia. Bueno, gracias a vos, presidente, por estar siempre del otro lado. Y bueno, nos gustaría actualizar un poquito, hablar acerca de cómo se encuentra actualmente la navegabilidad de los ríos en nuestro país, el Paraná, el Paraguay, y también con relación a los dragados en diferentes puntos conflictivos específicamente. Bueno, la navegabilidad en el río Paraná, la verdad es que está bien complicada. Está en las mismas condiciones que hace 2 años. La única diferencia es que se adjudicó la licitación de dragado que se había lanzado en septiembre del año pasado y estimo que en los próximos días estarían iniciando las obras ahí en la zona. La adjudicación fue a 2 empresas, se dividió en 2 tramos de dragado el río Alto Paraná entre la represa de Yacyretá y la confluencia con el río Paraguay, y ahí van a trabajar las empresas TIC y TOSA. Ambas empresas están también trabajando en el dragado del río Paraguay. La empresa TOSA está trabajando en el tramo sur entre Asunción y la confluencia del río Paraguay con el Paraná. La empresa TIC está trabajando en el río Paraguay entre Asunción y Concepción. Y hay una tercera empresa de dragado que se llama Artes y Estructuras, que está trabajando en el tramo Río Apa Concepción. Bueno, y estas obras sobre el río Paraguay están en ejecución, y bueno, se viene trabajando un cronograma de ejecución de obras. Hacia fin del año pasado tuvimos algunos retrasos por las fiestas, por vacaciones, Sí. por rotación de personal. Se reanudaron más rápidamente las obras hacia mediados de enero y vienen en ejecución con algunas dificultades, sobre todo en el tramo sur, que se intentó hacer un dragado del Paso Bermejo. Sí. Luego, por las particularidades del paso mismo, se decidió abortar el paso eh, bueno, destinar esfuerzos hacia otro paso que va a tener mejor resultado en el dragado y no continuar insumiendo tiempo y volumen de dragado en un paso que sabemos que no va a tener un Una salida resultado rápida. duradero. Así. Y ahora, ¿cómo les Eh, afecta, presidente, cómo les está afectando en el sector esta falta de eficiencia en el dragado, ¿no? Porque si bien ya hace 2 años se presenta, por ejemplo, esta situación en el río Paraná, se tarda lo mismo de siempre hasta activar las licitaciones, hasta activar las acciones que se realizan de dragado en este río específicamente. ¿Cómo les está afectando eso en materia de retrasos, me imagino, con las llegadas de las barcazas, de las importaciones y también las exportaciones? Bueno, lo que yo siempre digo, los tiempos del sector público son mucho más lentos que los tiempos del sector privado, y hay que hacer un esfuerzo para tratar de acortar esa brecha. Las licitaciones tanto del río Paraguay como del río Paraná se lanzaron muy tarde. Claro que tuvimos la situación de la pandemia que nos descompaginó a todos, descompaginó la cartera presupuestaria del Estado, pero aún así, siendo la navegación una prioridad absoluta para nuestro Sí. comercio exterior y nuestra economía, hay que poner también la prioridad presupuestaria hacia algo que tiene tanta repercusión sobre la economía, ¿verdad? El efecto sobre el río Paraná directo es que hoy no se puede navegar.
y estamos al pendiente de una ventana de agua que tienen que dar las represas hidroeléctricas. Esta ventana de agua consiste en que abren las compuertas y liberan agua para que se cargue el río, Sí. porque las obras de dragado ya van a dar resultado para la zafra del año que viene, ya en la zafra 2022. Con lo poco de cosecha que vamos a tener, no se va a poder sacar a través de los puertos del río Paraná. Y, y bueno, sobre el río Paraguay, el nivel de afectación es de casi un 60% de transporte sobre la capacidad nominal de las embarcaciones hoy con el agua que tenemos. Y la realidad es que estamos con niveles de agua muy por debajo de los niveles promedios para esta época. Y eso nos alerta que este año vamos a tener una bajante nuevamente, quizás similar a la del año pasado. Claro. La verdad no puedo precisar esto, pero vamos a tener una bajante, y a esto le agregamos que más del 50% de la cosecha paraguaya ya se perdió. Exactamente, justo le iba a preguntar eso, ¿no? Con esta coyuntura actual del petróleo, de la bajante, de la sequía, de la falta de soja, la poca soja, digamos, que vamos a tener este año. También sí se dieron subidas, ¿no?, en el flete. ¿Cómo afecta los precios del flete en ese sentido? El precio que manejaban hace unos meses atrás y el actual precio que se está manejando también. Sí, la suba del precio del combustible realmente es un impacto, porque el combustible en sí representa, dependiendo de la operación, pero entre un 40 y 50% del costo de viaje de una embarcación. Entonces, imagínense cómo esto impacta sobre el precio del flete. Prácticamente todos los contratos de transporte incluyen cláusulas de ajuste por variación de precio de combustible. En este caso está al alza el precio del combustible, Sí. por lo tanto los valores de flete se ajustarán hacia arriba, y cuando baje el precio del combustible se volverán a ajustar hacia abajo, ¿verdad? Esto está establecido ya con una fórmula en cada uno de los contratos de transporte. ¿Y cuáles son esas proyecciones que tienen desde el sector, justamente teniendo en cuenta este cambio climático constante, bueno, que ya es una constante desde hace años, que se vuelve cíclico, que ya no entendemos bien, ¿no?, que de repente decimos viene la niña, viene el niño, estamos o no preparados para enfrentar ya estos cambios? ¿Cuáles son esas proyecciones desde el sector, teniendo en cuenta las pérdidas que han tenido en estos últimos años? Bueno, la realidad es que el comportamiento de nuestras hidrovías tiene un ciclo de entre 7 y 10 años aproximadamente. Redondeemos en 10 años, porque se puede correr hacia adelante o hacia atrás, estos ciclos donde tenemos periodos de crecidas y periodos de bajante. Como bien decís, el comportamiento del niño y la niña es un tanto incierto, pero sobre todo más severo cada vez que tenemos un niño y cada vez que tenemos una niña. Pero lo cierto es que dentro de este periodo de 10 años, más o menos, tenemos la curva de nivel ascendente y luego la curva de nivel descendente. Nosotros estimamos que estamos ya en el pico más bajo de la curva descendente del nivel de los ríos, y debiera comenzar a recuperar los niveles quizá a partir del año que viene, o esperemos que hacia el último cuatrimestre o trimestre de este año que inicien las lluvias. Pero lo grave que ocurrió, o lo que venimos conversando con gente con más experiencia estudiando los niveles de los ríos, es Sí. que la bajante de este último periodo fue tan severa que para recuperar niveles normales vamos a necesitar un régimen de lluvia muy por encima de los normales, ¿sí? O sea, venimos con un régimen de lluvias bajos,
y si se normaliza el régimen de lluvias, tampoco va a ser suficiente para recuperar el nivel normal de los ríos. Por lo tanto, necesitamos más lluvia que lo normal. Claro, claro. O sea que dependen directamente de de los factores climáticos en ese sentido. Y con esto que me decía de la ventana de agua, ¿no? Desde las diferentes represas en nuestro país, ¿esto también sería como una ayuda? ¿Cómo va ese proceso para que se habilite realmente esta ventana o estas ventanas? Bueno, hubieron conversaciones para que tengamos una ventana de agua dentro del mes de marzo, Ujú. pero esa ventana de agua tenía un periodo de apertura muy corto para un volumen de embarque muy significativo. Entonces, el riesgo que vimos es que no todas las embarcaciones iban a lograr subir, cargar y bajar dentro de esa ventana de agua. Por lo tanto, muchos armadores decidieron no asumir ese riesgo por la experiencia de años pasados en las que ingresaron dentro de la ventana de agua, pero después no pudieron salir y Claro, quedaron las embarcaciones atrapadas arriba de la represa por varios meses. Muchas embarcaciones inclusive cargadas, y la calidad de la mercadería se se perdió, perdió, claro. y bueno, ahí los reclamos a los seguros son por montos importantes, ¿verdad? Entonces ese riesgo no se quiso correr, así que bueno, veremos para cuándo se puede coordinar una nueva ventana y si está disponible el volumen de carga o no para la fecha en que se pueda coordinar. De Ujú. cualquier modo, si no pudieran ingresar embarcaciones, la ventana de agua sí va a ser importante porque ayuda a subir el nivel del río Paraná, eh, y en el Paraná medio, entre Corrientes y la zona de Santa Fe en Argentina, hay muchos pasos con mucha dificultad y esta ventana de agua ayuda a mejorar la condición de navegación. Así que ese es otro factor que tenemos que analizar al momento de definir una ventana de agua. Sin dudas que sí, sin dudas que sí. Está bastante complicado el sector, presidente, así que da para seguir hablando acerca de este tema más adelante. Te agradecemos, como siempre, desde Proindustrias, desde Canal Pro, por estar ahí del otro lado. Y bueno, fuerza, fuerza para todo el sector y vamos a seguir hablando acerca de este y otros temas. Me gustaría también tratar un tema específico que es el Paso Bermejo más adelante, que también es bastante conflictivo y también qué solución darían, no desde las autoridades, ya hablando desde la Cancillería. Así que por ahora te dejamos libre y te agradecemos por este contacto. Bueno, un gusto, y sí, la verdad que tenemos mucha fuerza y mucha esperanza, pero nosotros como humanos en proceso de evolución tenemos la capacidad de ejecutar obras y eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Entonces, la decisión sobre los trazados de las obras que se vienen ejecutando es clave, y la calidad de ejecución de las obras. Y ahí, bueno, mucho trabajo todavía por hacer en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y la ANNP, junto con el CAFIM dentro de ese convenio de cooperación que tenemos. Pero vamos a seguir trabajando en eso. Muchas gracias por Perfecto. el espacio.